Hola chicos, buenas tardes. Pues aquí nuevamente con ustedes para poder llevar a cabo una sesión más para nuestro curso de movilidad sustentable, bueno, temas selectos. Vamos a, vamos a ver hoy, en complemento con estos temas de calle completa, accesibilidad peatonal, el tema de también de discapacidad en banquetas. Bueno, todo esto. Vamos a ver una presentación, ¿sí? Que se llama Infraestructura Peatonal. Esta presentación eh, es de un curso, ¿sí? De un curso que en algún momento eh, nos dio ahí el ITDP, que es el Instituto para el Desarrollo de Políticas y Transporte. Y bueno, vamos a comentar esta información. Bien, se llama infraestructura peatonal. Muy bien. En este caso, bueno, eh, algunos de la información que se vierte aquí en la presentación, pues está basado aquí en algunas de las de la bibliografía que aquí se menciona. Bueno, vamos a ver qué es la conectividad en las calles. Veamos, por ejemplo, dos casos muy particulares de trazas urbanas, que puede ser, por ejemplo, en una lotificación o en una colonia, ¿sí? Vean, por ejemplo, el caso de la izquierda, donde es una malla, una traza casi como de retícula, ¿sí? Y en el caso en el de la izquierda, en el de la derecha, vemos una configuración un poco más complicada, con solamente algunas entradas o algunas salidas, algunos circuitos internos, y vemos que, hablando de la conectividad peatonal, el caso de la izquierda, donde se ven las retículas o la traza más eh, como si fuera ortogonal, hay una mayor conectividad porque, bueno, los cruces son más cercanos, hay una mayor accesibilidad, a diferencia del caso de la derecha, donde sí, por ejemplo, si hablamos de circuitos para vehículos, con entradas, salidas, retornos, pues sí está bien, pero para el caso, por ejemplo, de cuestiones peatonales, por ejemplo, para ir a la escuela, de la casa a la escuela, pues es más complicado digamos, llegar, ¿no? Se tiene que caminar más. Vamos a ver, eh, estos son casos muy particulares de diferentes tipos de configuraciones de trazas urbanas, ¿sí? Y vamos a ver que, por ejemplo, en el caso de la malla ortogonal, hay una conectividad alta, por lo que ya mencionamos. En siguiente ejemplo, aun cuando también tiene una tasa ortogonal, pero los cruces de calles y las intersecciones están más alejados, la conectividad es media, por decirlo así, conectividad moderada. Y en el tercer ejemplo, con un solo eje principal y en torno a ese eje digamos, tenemos otros que pueden ir hacia nodos. Estos ejes, en este caso es menos la conectividad, hay una más baja conectividad. En este caso, por ejemplo, para el caso de la conectividad alta, se requieren pocos carriles. Donde hay conectividad moderada, se requieren más carriles de circulación, y donde hay baja conectividad se requieren mucho más carriles de circulación. ¿Por qué? Porque son pocas las entradas, pocas las salidas, y hablando, por ejemplo, en movilidad de vehículos automotores, es mayor los carriles que se requieren porque hay menor conectividad, ¿no? Bien. Caso muy, por ejemplo, muy particular, esta imagen que estamos viendo, ese es un ejemplo de
donde tenemos alta conectividad, pero para vehículos, ¿no? Vemos ahí una carretera, pasos inferiores, puentes, un distribuidor, etcétera, ¿no? Muy bien para todo lo que es el vehículo, pero no, ahí tenemos muy baja conectividad, ¿sí? Para otro tipo de, por ejemplo, el peatón, ciclista, etcétera, ¿no? No es apta para la gente. Vean, por ejemplo, esta intersección, que puede ser en cualquier parte de cualquier ciudad de nosotros, ¿sí? Y en este caso, pues vamos a observar estos guiones que están ustedes viendo, son un auxiliar en el caso del señalamiento horizontal para guiar la trayectoria de los vehículos, el radio de giro, ¿no? Pero completamente falta de conectividad peatonal, ¿no? En grandes intersecciones. Caso, por ejemplo, muy particular de los accesos a los comercios y los predios. Vean este ejemplo. Bueno, vemos que en la banqueta, en la franja peatonal, eh, bueno, pues hay alguna intersección con los vehículos, entradas y salidas. En este caso, vamos a ver algunos ejemplos, cómo puede haber conflictos para el caso de estos accesos a predios, ¿no? O comercios. Vean este ejemplo, en el caso del vehículo que está arriba del área verde, seguramente solamente tiene un acceso y vemos en esta parte, si nosotros aquí tuviéramos una salida para los vehículos, ya se obstaculizaría para el caso de la banqueta, ¿no? Ahí podemos decir que en este caso siempre será mejor minimizar los accesos, solamente tener los necesarios para el caso de la accesibilidad peatonal, ¿no? Vean dos ejemplos también, ¿no? Gestión de accesos. En el caso de la izquierda, vemos, digamos, una vialidad que tiene una ciclovía, tiene estos carriles de sentido, digamos, sur-norte, y tenemos otros carriles de circulación que vienen norte-sur, que en este caso son para los accesos a los predios, ¿no? Esto se puede gestionar colocando con una alternativa, colocando, por ejemplo, los camellones. De hecho, si ustedes ven estas dobles líneas continuas, eh, son continuas porque esas deberían de impedir las vueltas en retorno, o que si yo vengo en este sentido, ¿no? Norte-sur, yo pueda entrar hacia este acceso. Entonces ahí lo que conviene hacer es colocar, por ejemplo, este recurso que son los camellones. Los camellones nos están de alguna manera restringiendo esos accesos esos retornos o esas vueltas de los vehículos que no son deseables hacia los accesos, ¿no? Es decir, en este caso tenemos mayor problemática o posibilidad de accidentes, por ejemplo, aquí donde están cada uno de las cruces, en el caso de la ciclovía, y también con el peatón en cada uno de estos puntos, ¿no? Esto lo podemos gestionar, en vez de tener aquí una doble línea continua, se puede colocar camellones y con eso podemos minimizar los riesgos para el peatón y para el ciclista. Obviamente, estos camellones se tendrían en algún punto que tener algún retorno para poder acceder a los predios, ¿no? Dos ejemplos, ¿no? En el caso de gestión de accesos. Cuando nosotros vamos a ver, por ejemplo, el caso de acá de la izquierda. Este tipo de tratamientos se utilizan en algunas, o se gestionan en algunas colonias cuando son calles cerradas y, bueno, se entran a esas cerradas y dejan al final
dejan ese tipo de como de rotonda para dar la vuelta y regresar, ¿no? Tienen la desventaja de que al no haber continuidad, por ejemplo, este vehículo no puede tener continuidad o acceso hacia esta vialidad, el tema peatonal también muchas veces se trunca o se corta. Es decir, aquí tenemos una vialidad que está truncada, no puede acceder a esta, y aquí tenemos otra vialidad que también está truncada, no puede acceder a esta de acá. Si vemos esta vialidad principal, solamente hay circulación por la banqueta, ¿no? Pero es más difícil acceder a los predios que seguramente están conectando estas vialidades. Si nosotros vemos ahora este de acá, el lado izquierdo, vemos que lo que podría ser en el ejemplo de la derecha, que haya un retorno y no se conecte con la vialidad principal, en este caso sí se conecta. Y eso favorece tanto la movilidad peatonal como la movilidad ciclista, y obviamente pues también la vehicular, ¿no? Vamos a seguir avanzando. Ese es el ejemplo que les decíamos. Bueno, este tipo de tratamientos muchas veces se hace en condominios, fraccionamientos, en colonias que quieren mantenerlas cerradas. Y bueno, muchas veces eso por el tema de la seguridad. Sin embargo, de manera peatonal, esto nos limita un tanto, porque por ejemplo, si no tuviéramos, como en el caso, ¿no? Aquí no hay salida vehicular, pero hay salida peatonal, ¿no? En esos donde están las flechas, ¿no? En este caso, ahí, si ustedes participaran en algún momento en la planeación de la traza de algún condominio, algún fraccionamiento, alguna colonia de este tipo, sí son un recurso este tipo de retornos para los vehículos, para mantener un poco la privacidad. Sin embargo, lo conveniente es mantener abiertas, digamos, los accesos y salidas de manera peatonal y o ciclista, ¿no? En este caso, para las vialidades que circundan esa colonia, ¿no? Como dice aquí, el conectar este tipo de calles que están cerradas o truncadas de manera peatonal es lo deseable, ¿no? Este es un ejemplo de una vialidad que está truncada, pero de alguna manera ya se restablece la conectividad a través de estos andadores, ¿no? Bueno. Ahora, parte de este tema justo es el entender cuál es el papel de nuestras calles, cuál es el papel de que toma en cuenta nuestras trazas de nuestras vialidades que estamos haciendo, cuál es su función en la ciudad. Vean, por ejemplo, esta vialidad es dificilísima para un peatón cruzarla, porque estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carriles para un peatón cruzarla es de altísimo riesgo. Dice ahí la pregunta, ¿por qué esta calle los peatones corren un alto riesgo? Bueno, pues porque es dificilísimo que una persona en silla de ruedas, una persona con, bueno, inclusive para cualquier persona joven que tiene su 100% de sus capacidades físicas, se tiene que cuidar de todos lados para tratar de cruzarla, ¿no? Dice vía multicarriles y eso favorece además las altas velocidades. Vean este otro ejemplo. La vialidad es más estrecha, la textura de los pavimentos inclusive hacen que las vialidades son más lentas y tienen este tipo de elementos. Si se dan cuenta, esta zona que es para estacionamiento está como remetida y el área que es peatonal está salida, ¿no? Aquí hay más seguridad para el peatón, es menos riesgo.
¿no? Calles estrechas, bajas velocidades y alta ocupación. Bueno, aquí un poco lo que ya habíamos comentado en clases pasadas, que todas las banquetas deben de diseñarse en franjas o zonas, ¿no? Una zona de mobiliario, una zona peatonal y una zona de fachadas. Bueno, obviamente aquí le agregan lo que es la guarnición. La guarnición no es más que el elemento contenedor de la banqueta, ¿no? Que puede ser de concreto, puede ser de piedra, puede ser de algún otro material, madera inclusive, ¿sí? Y delimita lo que es la calzada del, o sea, la rueda vehicular de lo que es la banqueta. Aquí, bueno, aquí se menciona la guarnición. Ahora, la guarnición es importante porque, un punto número uno, porque delimita y contiene la banqueta. Sí, delimita y contiene la banqueta. Pero también es la transición de la, digamos, de la zona peatonal al arroyo vehicular o la calzada. Por ejemplo, aquí vemos un mal ejemplo porque hay un mal tratamiento de la transición de lo que es la banqueta hacia lo que es el asfalto. Aquí tenemos un borde que es complicado para una persona en silla de ruedas, ¿no? También, ¿por qué importa la guarnición? Dice, la superposición resulta en fácil acceso a la guarnición que fomenta el estacionamiento en banquetas. O sea, aquí, si ustedes se dan cuenta, este tipo de tratamiento de la guarnición está favoreciendo de que esta banqueta sea ocupada para estacionamiento, lo cual es incorrecto, ¿no? Hemos visto muchos ejemplos de aquí en Toluca o en algunas otras ciudades donde esto sucede. Entonces, también la guarnición, el tratamiento que hagamos de ella será importante porque va a facilitar o va a impedir que los vehículos puedan invadir la zona peatonal. Ok, la zona de mobiliario, ¿sí? La zona de mobiliario, ya la habíamos comentado, es aquella que debe de estar, no debemos de invadir la zona peatonal, y es aquella que es para vegetación urbana, para colocar botes de basura, para colocar postes, para alumbrado público, para mil cosas, ¿no? Entonces, es otra parte de la banqueta, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos pues ahí una toma de agua para bomberos, señalamiento, vegetación urbana, ¿no? Vemos, por ejemplo, en la guarnición en corte y el área peatonal, ¿no? Vean aquí están, de hecho, los tres o cuatro elementos que contiene una banqueta, ¿no? Su guarnición, que es la que contiene el área o franja de mobiliario, ¿no? Vegetación, alumbrado o algún elemento decorativo, postes, vegetación urbana, el área peatonal y aquí el área de fachada, que es más grande que el área peatonal, pero bueno, por lo menos está respetando el área peatonal, ¿no? Se ve que en toda esta franja de estos ejemplos, eh, pues así fue el tratamiento, ¿no? La zona peatonal, habíamos comentado que en el diseño urbano arquitectónico lo mínimo recomendable eran múltiplos de 60 centímetros. Bueno, aquí el ITDP, van a ver ustedes, propone un poco más. Y habíamos comentado porque lo que normalmente en el diseño arquitectónico para el área de pasillos o el área de inclusive de puertas, se toma el área del ancho de los hombros normalmente de 60. Que si tenemos más espacio para el área peatonal, por ejemplo, 2 metros, unos 50, etcétera, es deseable, ¿no?
Más de 1.20 ya está bien. Vamos a ver. Aquí lo que propone ITDP es de que sea, en vez de 1.20, sea 1.50, ¿no? Pues bueno, está bien porque finalmente, entre más espacio para el área peatonal tengamos, siempre será mejor, ¿no? Yo había comentado, también es un criterio que podemos tomar, que sean los múltiplos de 60, ¿no? Si fuese 1.80, estaríamos hablando que apretados cabrían 3 personas, ¿no? Obviamente, entre más espacio tengamos de banqueta, siempre será mejor. Otros ejemplos de banquetas. Muchas veces las franjas de mobiliario no están necesariamente delimitadas. Como ustedes ven, aquí hay mobiliario, aquí hay un parquímetro y hay vegetación urbana, y de este lado ya no hay nada, ¿no? Eh, lo importante es que tengamos que gestionar que el área peatonal sea una franja libre. Si además en el área de mobiliario pues tenemos espacio también para caminar, bueno, ese es un plus, ¿no? Como en este caso, ¿no? Vemos algunos ejemplos de cómo la gente va en las banquetas, ¿no? Ok, la zona de fachadas, que también ya la habíamos comentado, pues es un área que no necesariamente siempre está disponible, no necesariamente. Eh, Generalmente, cuando hay espacio en banquetas muy amplias, como vimos en el caso anterior, puede ser para área jardinada. Si es una zona comercial, puede inclusive ponerse para eh, eh, lo que son mesas, anuncios, algún puesto, etcétera, ¿no? Aquí lo importante es de que el área peatonal esté garantizada, ¿no? Vean, por ejemplo, esta no tiene un área específica para fachadas. Prácticamente el paramento da en el límite de los comercios, pero si tenemos un área peatonal bien definida y tenemos un área de mobiliario, ¿no? Aquí en estos dos ejemplos sí tenemos un área de fachada, área peatonal que es pequeña y un área de mobiliario, una franja de mobiliario. Eh, este caso de la izquierda, como aquí se comenta, el hecho de tener una reja, pues visualmente y nos da la sensación de ser una banqueta más estrecha, ¿no? Aquí, aunque en el caso de la derecha, aunque no podemos pasar peatonalmente, pero es más agradable porque no tenemos una barrera física. Sí la tenemos, pero solamente hasta cierto punto, ¿no? Visualmente es más agradable. Vean, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos la zona de guarnición, nuestra zona de mobiliario, nuestra zona de peatones y nuestra zona de fachadas. Esta es una banqueta o una acera que está, pues por decirlo así, bien lograda, porque el área peatonal está garantizada, definido su espacio de mobiliario, ¿sí? Tiene su guarnición y lo que es adicional, que siempre también será agradable, que tengamos una zona de fachadas, ¿no? Entre la zona de fachadas, entre mejor, o la zona de fachada, entre mejor gestionada esté, siempre tendrá un impacto visual positivo al usuario. Otra cosa, bueno, también siempre será importante. El tratamiento de las banquetas. Algo que tenemos aquí en Toluca y en nuestras ciudades es de que las banquetas son, bueno, aquí muchas las hacemos de concreto, ¿sí? De entrada tal vez no esté mal, en el sentido que, bueno, pues es económico, bueno, no tan económico, pero como el asfalto, ¿no? Pero es el tratamiento más económico que le podemos dar, ¿no? Tal vez.
Eh, la desventaja que tenemos al hacerlo de concreto es de que con las raíces de los árboles, con la dilatación de los materiales, con el calor, se llegan a fracturar o se llegan a levantar las losas de concreto, ¿no? Eh, la ventaja es que nos da digamos, es más liso, es también antiderrapante, es firme, ¿sí? Pero también no es tan permeable, el concreto no es tan permeable, que es otra de las cosas que también hay que ver. En últimas fechas se ha hablado mucho en materia urbana o diseño urbano de la famosa infraestructura verde. ¿Y qué es la infraestructura verde? Pues es aquella que nos va a permitir eh, darle infiltración del agua hacia los mantos freáticos, para tener una ciudad más sustentable. Muchas veces cuando tenemos este tipo de pavimentos, el concreto, el asfalto no es permeable. Entonces se va a la coladera, se va a la boca de tormenta, se va al registro y de ahí se va al caño y se va al río y se va al mar. Entonces ya no hubo una recarga ya no hubo una infiltración de agua para la recarga del manto. Entonces eso es algo que también tendremos que ir ya gestionando o pensando nuestros tratamientos de banqueta. Eh, Otra cosa, por ejemplo, también el adoquín o edocreto muchas veces se utiliza porque se ve bien, porque se ve agradable, le da una textura interesante. Sin embargo, no es tan conveniente para áreas peatonales porque el adoquín da una textura rugosa, ¿sí? Para las personas silla de ruedas es más complicado andar. Para el caso de las personas, las señoritas que anden o las señoras que anden en zapato de tacón también es complicado, ¿sí? Eh, Aquí lo que se recomienda es que las superficies o los materiales sean obviamente antiderrapantes, lo más firme posible, pero liso, que no tenga bordes, ¿sí? Que no tenga bordes, y minimizar en lo más posible los desniveles que se dan con grietas, fracturas, dilataciones de materiales, etcétera, ¿no? Vean, por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? El concreto no es malo, sin embargo, no es un material que sea que infiltre, que permita la infiltración de agua. En este caso, bueno, pues tiene las ventajas de que es fácil de tratar, de hacerlo. Le podemos dar una textura antiderrapante, pero plana, ¿sí? No tiene tanta resistencia a la fricción, ¿no? Y puede ser antiderrapante, o sea, no es tan malo. Digo, la desventaja, como habíamos, tiene sus desventajas en que no permite la infiltración de agua, eh, este, se cuartea también, si no está bien colado, eh, se cuartea, se levanta con las raíces y al levantarse entre losa y losa genera desniveles que pueden, o también se llega a fracturar con la dilatación y el calor, generando también desniveles para las personas con discapacidades o para uno mismo, ¿no? Va uno caminando y a veces se torce uno el pie, ¿no? Los adoquines son agradables, pero eh, o sea, son agradables visualmente porque podemos darle tratamientos, por ejemplo, como este, ¿no? Este que es así como un tipo petatillo, ¿no? La colocación de los adoquines. Sin embargo, son más complicados por no ser, como generan superficies no tan lisas, hay mayor fricción para gente con silla de ruedas,
se pueden llegar a hundir en zonas de mucho tránsito, se pueden llegar a hundir, eh, también se fracturan, por lo tanto hay que cambiarlos, ¿sí? Y bueno, no son del todo malos, solamente hay que ver en qué áreas se pueden colocar. Bueno, vamos a ver también en algunas intersecciones qué pasa con aquellas pendientes por ejemplo, en el caso de las banquetas, que llegamos a las esquinas y queremos hacer algún desnivel para llegar a nivel del arroyo vial. Pues bueno, el caso de las pendientes o rampas tiene que tener un porcentaje de desarrollo no muy alto, no más allá del 8%, 7-8%, porque si no, el usuario en silla de ruedas tiene que hacer mucho esfuerzo, además del material con el que esté hecho, ¿no? Entonces, eso sí es algo complicado. Vamos a ver. 0% siempre es mejor. El 2% de pendiente para el drenaje es lo mínimo que se permite. Aquí se recomienda una pendiente del 2% en los cruces. Ese 2% pues realmente es una pendiente muy mínima, ¿sí? Cuando, bueno, en la medida de lo posible, si se puede, pues que mejor. Si no, pues no rebasar por lo menos el 6 o 7% o un 8% ya sería bastante, ¿no? Vean estos ejemplos, ¿no? ¿Qué pasa? Hemos visto aquí en Toluca o en cualquier ciudad cualquier cantidad de rampas en esas banquetas, ¿no? El problema es de que en personas con silla de ruedas este diseño no tiene accesibilidad, ¿no? En este caso de acá, la pendiente no es mala, sin embargo, bueno, pues tenemos aquí una barrera también, una barrera arquitectónica que en este caso es un escalón, ¿no? Vean, por ejemplo, este tipo de soluciones, de recursos, ¿no? Normalmente en las banquetas lo que se tiene que gestionar o visualizar es el nivel donde empieza la casa, el nivel de la guarnición y el nivel del arroyo vehicular, ¿no? Obviamente, lo que le interesa al dueño de la casa es que de aquí hacia la guarnición o hacia el nivel de banqueta, perdón, al nivel de arroyo vehicular, es salvar esa pendiente. Y muchas veces tenemos lo que pasaba en el ejemplo anterior, ¿no? Este de acá. O sea que sin más, tendemos una línea y generamos esta molestia en los peatones y en personas con discapacidad. Pero esta es una solución, ¿no? Generar en la franja de fachada un desnivel, pero lo que tenemos que tener siempre en mente es que el área peatonal sea prácticamente horizontal o máximo una pendiente de 2% para que no haya encharcamientos. ¿Por qué se busca esa pendiente? El agua, cuando llueve o cuando se lava la banqueta o cuando cae por alguna razón, requiere ese 2% para desalojarse. Si tenemos un área completamente horizontal, tiende a tener encharcamientos. Entonces, por eso a veces los dueños de las casas hacen esto para que no se les encharque, ¿no? O también aquí, ¿no? Hacen esto para que hacen un escalón para que, bueno, si se encharca quede aquí y no se meta a la vivienda. Pero este tipo de recursos son aceptables.
para salvar esas distancias de desnivel, ¿no? De lo que es la guarnición, esta guarnición al inicio de la vivienda, o en este caso de aquí del arroyo vehicular al inicio de la vivienda, ¿no? Ese es un ejemplo de lo que se puede hacer. Vean este ejemplo, ¿no? Tenemos ahí un área peatonal con una pendiente del 2% únicamente para desalojar el agua. Tenemos un área de mobiliario con una pendiente más pronunciada y luego tenemos otra área que también podría ser de amortiguamiento, que puede ser también peatonal, con otro 2%, ¿no? Aquí lo que se recomienda es de que los cambios bruscos de desnivel se hagan o en las zonas de fachada o en las zonas de mobiliario. Y en las zonas peatonales, la pendiente pues de 2% que es únicamente para el desalojo del agua. Bien, el tema de los accesos, ¿no? Los accesos, como habíamos visto en las diapositivas anteriores, es complicado gestionarlos. ¿Por qué? Porque cada caso, cada franja, cada cuadra tiene su peculiaridad. Hay casas que están más altas, más bajas, tienen desniveles, tienen rampas, ¿sí? Y cómo se gestionen con los vehículos y el peatón y el ciclista es todo un tema. Vamos a ver. Hay en esta imagen son accesos que están construidos como si fueran intersecciones viales. Aquí el peligro es de que este tipo de accesos generan o provocan velocidades que los vehículos puedan, digamos, dar vuelta, entrar y salir como si fuera la continuación de una vialidad, cuando es un acceso y un cruce con ciclistas y peatones, como estamos viéndolo, ¿no? Vamos a ver aquí. Este es otro ejemplo donde digamos, el cruce peatonal es prácticamente la continuación de la banqueta. De hecho, no sé si lo comenté en alguna clase, que en las vialidades, en una intersección, cuando pintamos raya para cruce de peatones en color amarillo, que es lo que dicta la norma aquí en México, debemos de estar pensando y debemos de tener siempre en mente que las rayas para cruce de peatones es la continuación de la banqueta para el peatón. Esto que estamos viendo es un tratamiento de intersección y estamos tratando a la franja peatonal como una continuación de la banqueta. Eso visualmente y también al generarse un desnivel disminuye la velocidad de lo que tendríamos en el ejemplo anterior. Vean este, ¿no? En este ni siquiera tenemos una continuación con señalamiento de banqueta, ¿sí? Y está a nivel de piso, digamos, de intersección, a nivel de arroyo vehicular, por lo tanto hay mayor peligro para el peatón y para el ciclista, ¿no? Aquí es mucho mejor. Otra cosa es, que ahorita vamos a ver también, es el famoso radio de giro. El radio de giro es un concepto muy utilizado por los ingenieros viales, ¿sí? O ingenieros de tránsito, para el diseño justamente de accesos, salidas, retornos, ¿no? Y el radio de giro no es más que el radio que requiere, el desarrollo que requiere un vehículo, dependiendo si es un tráiler, si es un vehículo automotor mediano, compacto, etcétera, varía el radio de giro para dar vuelta, ¿sí? Entonces, los ingenieros de tránsito en vías terrestres generalmente son caen a veces o muchas veces también arquitectos, urbanistas, caemos en esa tentación de hacer radios de giros muy amplios, muy generosos, para que los vehículos automotores tengan esa facilidad para dar vuelta. Pero eso genera que, por ejemplo, vean en esta imagen, el peatón
tenga que caminar más, por un lado. Y por otro, da la facilidad al vehículo para que tome la vuelta con alta velocidad. Vean este ejemplo, aquí el radio de giro es menor, eh, el paso peatonal se gestiona como una continuación de la banqueta a nivel, ¿sí? Y el vehículo eso obliga para que el vehículo disminuya su velocidad y tenga cuidado al dar la vuelta. Eso minimiza el riesgo del peatón, del ciclista, porque el vehículo pues tiene que dar más cuidado al dar el acceso, ¿no? Vean, por ejemplo, aquí este acceso, aquí la vuelta es más pronunciada y prácticamente es como si fuera una intersección. Tiene algunas cuestiones positivas en el sentido de que eh, visualmente más o menos hay una diferenciación del área peatonal del área de tráfico rodado. Sin embargo, aquí no se visualiza bien por dónde debe de cruzar el peatón, ¿no? Entonces, este acceso, que puede ser a un área comercial, es casi casi como si fuera un cruce en una intersección vial, ¿no? Por lo tanto, los vehículos salen más rápido, ¿no? Vean este ejemplo. Aquí se le da prioridad a la banqueta, la continuación de la banqueta, ¿sí? Eh, digamos, la rampa que está aquí de este lado, para salvar el desnivel del estacionamiento de este comercio a la calzada del arroyo vehicular, si se dan cuenta, la rampa solamente está en el área de mobiliario y está respetando la franja peatonal. Da más, eh, digamos, da más seguridad, ¿no? Este es otro ejemplo, en algunas rampas con guarnición, eh, de ahí las pendientes también que se sugieren, ¿no? Vean, por ejemplo, también aquí las guarniciones, perdón, las rampas para acceder de una banqueta a otra. Generalmente las rampas tienen que respetar el área peatonal, pero no deben de ser muy pronunciadas, ¿no? Como veíamos acá arriba, ¿no? Lo más recomendable es que no rebase el 8% de inclinación en esas rampas, ¿no? Bueno, otro subtema es el punto de cómo debemos de favorecer el cruce de calles, ¿no? Vamos a ver qué principios se deben de generar. Bueno, punto número 1, debemos de gestionar que en una intersección, digamos, el tratamiento sea predecible. Predecible tanto del conductor hacia los peatones como de los peatones hacia los conductores. Muchas veces los accidentes viales entre peatones y conductores o ciclistas y conductores es porque a veces el conductor no ve a los peatones o no ve al ciclista, pero eso a veces, bueno, sí es culpa a veces del conductor, pero también eso es favorecido por el diseño vial, ¿no? Aquí se dice, los peatones necesitan entender las intenciones de los conductores y viceversa, ¿no? El conductor tiene que ir viendo por dónde van a pasar los peatones. Y eso se favorece o se complica dependiendo el cruce vial, ¿no? Vamos a ver. Lo primero que tenemos que entender en un diseño vial es que tenemos que favorecer el cruce peatonal para el peatón. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero,
favoreciendo con cruces cortos. Vean la imagen, aquí, la señora que está aquí, lo ve a kilómetros, ¿no? Ve la otra acera a kilómetros. Es temerario quien cruce esta vialidad, ¿no? Que seguramente es de dos sentidos, hay retornos, ¿sí? Aquí se ve que seguramente aquí puede haber un retorno, y esta señora, aquí seguramente hay una vuelta derecha continua, más o menos yo le calculo ahí unos 25 metros que hay que salvar de banqueta a banqueta, ¿no? Eh, ¿qué tipos de impactos va a haber aquí? Bueno, en estos cruces largos, como el caso que estamos viendo aquí, bueno, el tiempo de exposición para un accidente es más alto. Entre más me tarde yo en cruzar de este punto al de allá, eh, estoy en riesgo de que alguien me pueda pegar en cualquier momento. Obviamente, al haber mayor número de movimientos direccionales de los vehículos, puede haber mayor conflicto. Lo que yo les decía, seguramente aquí hay un movimiento direccional, ¿no? Aquí hay retornos, obviamente los que cruzan transversalmente, ¿no? Entonces hay una serie de posibilidades de conflicto y de accidente, ¿no? También el tema de los vehículos, bueno, una intersección que tiene muchos movimientos genera mayor espera de un vehículo, obviamente también de los peatones, y los vehículos, la gente, en una persona que venga manejando en una intersección con muchos movimientos direccionales, se desespera y se pasa a los altos. Entonces, muchas veces no respetan el alto, y eso es peligroso para el peatón o para el ciclista, ¿no? Y esta última, ¿no? En un cruce demasiado largo, la capacidad para una persona lenta, como puede ser esta señora, como puede ser una persona con movilidad restringida, ¿no? Es muy, muy difícil, es muy complicado, ¿no? Otro punto, ¿no? La velocidad. La velocidad del peatón siempre es lenta y el vehículo siempre va rápido. Entonces, tenemos que gestionar a qué velocidad queremos tratar eh, esa vialidad, ¿no? Dice aquí, este pequeño pueblo es el cielo para nosotros, ¿no? No manejes como el infierno, ¿no? No manejes rapidísimo, ¿no? Ya lo hemos comentado también que muchas veces el tema de la velocidad en un área que queremos gestionar para el tema de peatonalización, el bajar la velocidad con diferentes técnicas, que vamos a ver también un poquito más adelante, es importantísimo. A medida de que las velocidades sean más altas, los vehículos automotores tendrán mayor dificultad para frenar, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, un conductor que vaya a 30 kilómetros o menos podrá tener una reacción de frenado y podrá frenar más exitosamente en una contingencia, ¿no? Un niño que se atraviese, una persona un ciclista, etcétera, ¿no? Obviamente, dependiendo de la velocidad a la que vayamos, también ya lo comentamos, puede ser mayor o menor la posibilidad de muerte o de daños o lesiones graves, ¿no? Vean, por ejemplo, aquí estas imágenes que están aquí, por ejemplo, ¿no? Si vemos 32 kilómetros por hora, en este caso está medio en millas también, 32 kilómetros por hora, que vaya un vehículo, la posibilidad de muerte por accidente con un vehículo motorizado
es del 15% solamente, que es alto, ¿no? Que es alto. Sin embargo, a medida que vayamos aumentando la velocidad de operación de nuestra zona, esa, esa, ese porcentaje irá aumentando. Principio número 4, ¿no? Tenemos que tomar en consideración las líneas de deseo. ¿Qué son las líneas de deseo? Una línea de deseo es por donde los peatones quieren pasar. Uno de los posibles errores que los diseñadores viales o diseñadores urbanos cometemos a veces, ¿sí? Es que decimos, por aquí va y tiene que cruzar el peatón. Muchas veces no es así. Nosotros en el análisis de una vialidad tenemos que observar cuáles son las líneas de deseo por donde van los peatones. Vean, por ejemplo, la imagen, este peatón no está cruzando en la esquina, ¿no? Por ejemplo, puede ser que haya salido de este edificio y a lo mejor su carro está aquí enfrente, entonces, pues va a atravesar por aquí, ¿no? Entonces, los peatones no somos ortogonales, ¿no? No caminamos en línea, no caminamos en ángulos de 90 grados, ¿no? Nosotros generalmente como peatones somos sinuosos o diagonales, ¿no? Cortamos camino. Entonces, habrá que tomar en consideración ese tipo de puntos para el diseño vial. Cruzando las calles, parte 2, herramientas. ¿Qué tipo de herramientas? Bueno, vamos a ver accesorios como pueden ser las señales de los cruces vehiculares o intersecciones. Y algo que es importante es que esas señales sean visibles tanto para conductores como para peatones o para todos los usuarios de la vía pública, ¿no? Vean este ejemplo. A ver, este, cuando en algún momento ustedes tomaron clase conmigo en la materia de vialidad de transporte, vimos los tipos de rayas para cruce de peatones. Esto que estamos viendo aquí es una raya o rayas para cruces de peatones. ¿Se acuerdan que la norma técnica mexicana maneja dos tipos de rayas? Esta que estamos viendo aquí y la otra que tenemos, por ejemplo, aquí en Toluca, que es transversal, ¿no? Con líneas o más o menos de 40 centímetros de ancho o 60 centímetros de ancho, amarillas. Y decíamos que este tipo de rayas para cruce de peatones, lo que sí es, bueno, sí lo permite la norma técnica, porque si se dan cuenta, aquí es como si fuera la continuación de la banqueta que decíamos, ¿no? Esta raya es como si fuera la continuación de la guarnición y esta raya es como si continuara esta parte de la banqueta, ¿no? Pero lo que tenemos, o sea, está bien definido, se vale, eh, pero la pregunta es, ¿lo verá un conductor? Aquí lo que el peatón sí lo ve, ¿no? Pero esto es lo que observa un conductor. El conductor observa que no hay nada prácticamente, ¿no? Y la continuación de la banqueta debería de estar aquí. Entonces, el conductor del vehículo automotor interpreta que es una vía continua, donde no debe de pararse, ¿no? Entonces, uno de los requisitos es de que el señalamiento vial sea visible. En este caso estamos hablando de señalamiento horizontal, pero también puede ser señalamiento vertical. El diseño vial, dependiendo si es un cruce elevado o el color de, inclusive de la pintura, puede influir, ¿no? Vean aquí varios tipos de cruces, ¿no? Lo que decíamos, estas dobles rayas, en el caso de arriba, la norma mexicana, bueno, únicamente contempla estas dos, las de acá, los dos ejemplos de acá, y este se utiliza para calles secundarias y terciarias, y este es para calles primarias. Este no está en la norma,
puede ser aplicable, no está en la norma, pero también. ¿Qué es mejor? Vamos a ver, ¿no? En este caso, las señales o las rayas para cruce de peatones que son longitudinales son más visibles, ¿no? Para el conductor y para el peatón, ¿no? Estas que ven acá. En el caso, miren, aquí lo que están ustedes viendo es de que son eh, rayas blancas, ¿no? Si ustedes se recordarán, si ustedes recuerdan, eh, la, la, las rayas aquí en Toluca, bueno, deben de ser amarillas. La norma técnica es que es en amarillo. Aquí, este es en Estados Unidos, son blancas. Si ustedes son observadores y se han fijado cuando han ido a la Ciudad de México, las rayas para el cruce de peatones también son blancas. De hecho, hubo un tiempo, y lo comenté en algún momento, en que aquí en Toluca se empezaron a pintar de color blanco. ¿Y por qué? Bueno, lo que pasa es de que vino un consultor hace algunos años, justamente en esta época que nos estaban dando estos cursos, ¿sí? Eh, y el consultor le recomendó al municipio que fueran de color blanco. A mí en lo particular no me gusta mucho las rayas para cruce de peatones en color blanco. Lo que argumentaba este consultor del ITDP es que al parecer, bajo su opinión, el blanco es más visible que el verde, que el amarillo tráfico, ¿no? Eh, pues habría que pues que checarlo. A mí en lo particular me gusta más que sean en amarillo, con sus reflejante, con su tratamiento reflejante de microesferas, si estamos hablando de pintura base solvente o base de agua, se le puede poner microesfera y brilla, ¿no? Algún tiempo aquí en Toluca empezaron a ponerse blancas. Creo que otra vez están volviendo al amarillo tráfico. Vean, por ejemplo, aquí este caso, pues sí se llega a ver más o menos desde lejos la franja, bueno, la raya para cruce de peatones. Ah, otra cosa. Los cruces texturizados. ¿Qué es un cruce texturizado? Bueno, pues es una, no es más que la franja para cruce de peatones, ¿sí? Que, este, que sea, digamos, de otro color o que sea de otro pavimento, como puede ser el concreto estampado, algún adoquín, etcétera, ¿no? Muchas veces cuando se está contratando una obra, se puede caer en esa tentación, pero a veces serán muy visibles, es lo que pregunta aquí, vamos a ver. Esto es lo que el peatón ve, que sí, efectivamente, si uno viene caminando, bueno, pues ahí el conductor tendrá que pararse para dar paso al peatón, ¿no? Pero como que lo que se percibe para el conductor es de que no es tan visible. Que también, de alguna manera, aquí esta calle muy en particular, es que el ejemplo, bueno, hay muy poco señalamiento horizontal, ¿no? No hay rayas de alto, con trabajos existe la línea separadora de sentido, o sea, no hay señalamiento, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta. Sin embargo, cuidado un poco al tratar esas cruces texturizados, porque puede ser que a veces no se vean, ¿no? Por lo mismo ya no se pintan. Cuando se le da mantenimiento a la calle, ya el ayuntamiento o los encargados de hacer la pinta, dicen, no, pues no lo vamos a pintar porque ahí ya está indicado por dónde debe de pasar el peatón. Sí, para el peatón se ve, pero para el conductor no. Los famosos cruces peatonales seguros. Bueno, vamos a ver. Punto número 1. Para que haya un cruce seguro,
tiene que haber iluminación. El hecho de que haya o no haya iluminación va a ser esencial para que una persona pueda cruzar con seguridad. Aquí hay un dato que dice que los 50% de los accidentes con los peatones ocurren en la noche. Y es por lo que decíamos, ¿no? Que muchas veces el conductor no ve al peatón. El peatón debe de ser previsible para el conductor y también los vehículos deben de ser previsibles para el peatón. Debe de estar muy bien gestionada la seguridad en un cruce, ¿no? Y uno de los principales indicadores es la iluminación, ¿no? Que esté iluminado la franja por donde vamos a atravesar, ¿no? Eh, Aquí hay otro dato que dice que la iluminación reduce las probabilidades de accidente tanto en cruces a mitad de calle o en intersecciones viales. Vean, por ejemplo, también qué pasa en el tema de los camellones, ¿no? Hay principios, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros aquí vamos a atravesar, y esto generalmente pasa en vialidades muy largas, donde los cruces o las intersecciones están más allá de 100, 150, 200 metros, la gente no va a caminar desde la mitad de cuadra hasta la esquina, cruzar y luego otra vez, ¿no? Entonces tendrá que colocarse pasos peatonales a mitad de cuadra, ¿no? El problema es los camellones, ¿sí? Eh, el camellón es un recurso muy utilizado, pero lo tenemos que saber utilizar, porque vean en este ejemplo, ¿no? La línea derecha, perdón, la línea izquierda, que siempre va en amarillo, acuérdense, cuando nosotros vamos en una vialidad, tenemos línea izquierda y línea derecha, ¿no? Por ejemplo, para el caso de este cuerpo de la vialidad que va de poniente a oriente, ¿no? Entonces, la línea derecha siempre es blanca, la línea izquierda es amarilla. Cuando no hay camellón, esta línea con la de acá se juntan y queda como una línea doble continua amarilla. En este caso, esta línea continua amarilla doble, en medio hay un camellón, pero el camellón aquí se utiliza para varias cosas. Una, para evitar que haya cruces, por ejemplo, o accesos hacia estas zonas, que cuando no hay camellón solamente hay un señalamiento horizontal, pero un señalamiento horizontal, siempre tenemos la tentación de darnos vuelta en U, de, por ejemplo, si aquí es nuestra vivienda y este carro eh, quiere hacer esto, pues se da la vuelta y entra, ¿no? No importándole si vienen muchos vehículos, hay accidentes, etcétera. Entonces, el camellón limita ese tipo de movimientos, por un lado. Y también acorta los cruces peatonales, ¿no? Si no hubiera este camellón, un peatón tendría que cruzar la ciclovía, dos carriles, otros dos carriles son cuatro y ciclovía. Lo cual es, si los carriles son, por ejemplo, de 350, estaríamos hablando 14 metros de puros carriles más el ancho de las dos ciclovías, estaríamos hablando prácticamente de unos 17 metros, ¿no? Más o menos. 17 a 20 metros, ¿no? Entonces, el camellón, bueno, hace y facilita los cruces, acortando los cruces, ¿no? Los puentes, los famosos puentes antipeatonales, que ese es otro de los puntos que es bueno comentar. Bueno, el puente peatonal, hay toda una discusión en torno a ellos, porque siempre se piensa que para generar una seguridad vial en un punto en particular, el colocar un puente peatonal
va a librarnos de conflictos, ¿no? Por eso dice aquí, teóricamente, al haber una separación entre el vehículo y el peatón, pues ya no va a haber conflictos. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Esa es la realidad. La realidad es que el peatón no usa los puentes peatonales. Ahora, la pregunta es, o yo les preguntaría a ustedes, ¿el peatón tendrá la culpa? Yo he sabido de casos muy lamentables. Por ejemplo, ahí en la maquinita, una vez un accidente que hubo, un joven ahí perdió la vida porque cruzó precisamente abajo del puente peatonal, ¿no? Entonces, cualquier persona de a pie pudiera decir que él tuvo la culpa porque no utilizó el puente. Pero si somos más analíticos y más críticos, realmente tendríamos que hacernos otra pregunta, ¿no? ¿Realmente el diseño de la ciudad le brindó seguridad, la seguridad que necesitaba a ese joven? Yo creo que, yo creo que la ciudad le falló, porque vamos a ver qué es lo que pasa. La realidad es de que la gente no utiliza estos puentes, ¿no? Vean esta imagen. Aquí hay unas personas que esta es una intersección vial regulada por semáforos, por supuesto. Entonces, aquí hay un puente peatonal que tiene que cruzar las personas y vamos a ver, ¿por qué no se usan? A mayor distancia va a haber igual de esfuerzo. Vamos a ver. El de azul se espera, ¿no? Y atraviesa. ¿Cuánto caminó el de azul para atravesar la vialidad? Pues muy seguramente, si estamos hablando ahí, yo creo que cerca de unos 20 metros. Pero el que cruzó el puente peatonal ha de haber caminado unos 60 o 70 metros. Entonces, los puentes, y vean, por ejemplo, este puente que aparentemente tiene criterios de accesibilidad, y voy a decir accesibilidad entre comillas, porque esa accesibilidad está supeditada al desarrollo de la rampa, ¿no? Si es en silla de ruedas, la longitud, digamos, lo que tengo que salvar de espacio vial, ¿no? Entonces, realmente no está dando una solución al peatón. ¿Para qué se pone un puente peatonal en casos como este? Para que el carro no se pare. Esa es la realidad. Los puentes peatonales o puentes antipeatonales, como le llaman, en casos como estos, ¿sí? En intersecciones vehiculares, se colocan para evitarle problemas a los vehículos, obligando al peatón a que camine más, se canse más y que no moleste a los carros, ¿no? Esa es la verdad. Entonces, ¿tenemos que eliminar todos los puentes peatonales? No, no necesariamente. Hay lugares donde yo sí reconozco que son necesarios, ¿no? Caso, por ejemplo, que puedes conectar edificios, puedes conectar un conjunto de edificios que pertenezcan a un mismo centro comercial, un complejo, no sé, hospitalario, etcétera. Y aquí pueden funcionar muy bien, ¿no? Otro, por ejemplo, es en estaciones de transporte público, ¿no? Eh, un ejemplo de ello es en el aeropuerto de la Ciudad de México. Eh, digamos, el estacionamiento del aeropuerto está enfrente del aeropuerto, entonces uno tiene que llegar al estacionamiento, estacionar el vehículo y uno puede salir a nivel de las, a nivel, digamos, de las aerolíneas o todos los movimientos que haya que hacer por un puente peatonal. Ahí sí es recomendable utilizar. O en el caso de vialidades continuas. Hay vialidades, chicos, que sí es muy complicado parar a los vehículos
para que los peatones pasen, ¿no? Vialidades donde no hay otra manera de cruzar más que por un puente peatonal. Pero en general, si, así como casi como una regla, ¿no? Lo voy a poner otra vez. Casi como una regla, aquellas intersecciones vehiculares que estén reguladas por semáforo, como el caso de esta que estamos viendo, deben de ser resueltas a nivel de piso, ¿no? ¿Para qué? Para que el peatón no tenga que cruzar como el de rojo, sino tenga que cruzar como el de azul, a nivel, y solamente caminar lo necesario, ¿no? Ahí está el reto, ese es el reto, ese es el reto que tenemos que ver en cuestión de movilidad en una ciudad, ¿no? Bueno, otra, diseño geométrico de las intersecciones. Vamos a ver. Las intersecciones que son más pequeñas siempre son mejores para el peatón. ¿Por qué? Porque hay menos conflictos, menos movimientos direccionales, la velocidad es menor y el tiempo de cruce es menor también. Entonces es más fácil para el peatón cruzar. Las intersecciones muy grandes, como la que estamos viendo, eh, son inseguras, pero sí podemos generar algunos elementos que hagan más seguro la intersección del peatón. Un ejemplo de ello es esta isleta, ¿no? Aquí vemos la intersección que es grandísima, ¿no? Y es complicadísimo atravesar, pero elementos como este hacen un poco mejor el tema para el peatón. Vamos a ir viendo. Vean este caso, es una intersección vial con ángulos agudos, ¿no? Dice aquí ángulos abiertos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quiero atravesar de este punto a este punto? Pues estoy atravesando 1, 2, 3, 4, 5 carriles más la ciclovía, etcétera, ¿no? O sea, es complicadísimo, ¿no? Y lo mismo acá, y lo mismo acá, y lo mismo acá. Pero el diseño vial lo podemos mejorar. Fíjense, aquí tenemos una intersección de una calle secundaria a una calle principal, donde, ¿sí? Tenemos ángulos muy abiertos, aquí un ángulo de 120 grados, y el peatón tiene que caminar de este punto al otro una distancia muy grande de 22 metros, cuando prácticamente es una vialidad de 3, 4 carriles, ¿no? ¿Cómo podemos solucionarlo? Vamos a ver. Con una mejora en el diseño geométrico de la vialidad. ¿Qué hicimos? Aquí me voy a regresar. Aquí hay, por un lado, un radio de giro bastante amplio, lo mismo aquí. Esto origina que haya un espacio muy grande entre banqueta y banqueta y el ángulo es muy amplio. Aquí lo que se hizo fue cambiar casi a ángulo recto, ¿sí? O sea, este ángulo con este de acá, bueno, se genera un ángulo recto y el radio de giro también no es tan pronunciado. Es decir, en vez de llegar de manera diagonal a una intersección, hacemos que llegue casi en ángulo recto, ¿sí? De manera perpendicular, y eso facilita que el peatón camine lo menos posible. El vehículo igual cruza, ¿eh? El vehículo ve la manera de incorporarse, ¿sí? Para poder entrar o incorporarse a una vialidad como estas. Obviamente, estamos hablando de vialidades urbanas, porque también habrá quien me diga, bueno, es que a lo mejor esta es una intersección de una vialidad a una carretera. Bueno, ahí podrá cambiar y también aún así tendríamos que ver la posibilidad de hacer más amable el diseño, ¿no? Hay, hay algunos recursos como poner
reductores de velocidad que no topes, ¿eh? No todos los reductores de velocidad son topes. En las calles transversales para poder facilitar que los vehículos se puedan incorporar. Bueno, vamos viendo. Entonces, este es un recurso vial. El gestionar un poquito el tema de el ángulo al cual los vehículos se incorporen a las calles. Eso facilita y acorta el cruce peatonal. Vean este ejemplo, ¿no? Vean esta persona que va en silla de ruedas, larguísimo que tiene que cruzar, y además el conductor, pues no va a ver nunca al peatón, ¿no? Entonces, eso es muy complicado. Lo que ya habíamos dicho, los radios de giro, entre que los radios de giro sean más pequeños, son más seguros. Vean, este radio de giro es muy pronunciado, facilita, facilita mucho la vuelta por el vehículo, pero alarga muchísimo el tema peatonal. Veamos el ejemplo de acá. Los radios de giro son más pequeños, entonces son más fáciles para el conductor, para el peatón atravesarlos, ¿no? Vean este caso, ¿no? Aquí hay un radio de giro larguísimo, grandísimo, y vean toda esta área que nosotros podemos ganarle para la banqueta. ¿Se acuerdan cuando en la presentación pasada, en la clase pasada, veíamos eh, esas áreas residuales que decíamos en las ciudades que se pueden ganar para el peatón? Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Vean lo que pasa en radios de giro muy pronunciados, muy amplios. Los automovilistas van más rápido, ¿no? Y también ignoran al peatón. Vean, por ejemplo, este es otro caso también de las famosas orejas. ¿Se acuerdan que también ya platicamos de las famosas orejas? Y tienen beneficios. Miren, por ejemplo, aquí estamos hablando de una distancia considerable, un antes y un después, ¿no? Aquí en el después, estas áreas que quedan residuales, estas de aquí, se utilizan para ampliar banqueta y no modificamos, ojo, no modificamos nada de circulación vehicular. Que eso es bien importante porque a veces el uso de las orejas, hay gente a quien no le gusta, ¿sí? Dice, no, es que me vas a reducir los carriles. No, el uso de las orejas, matamos varios pájaros de un tiro. Lo principal es que ampliamos banqueta y acortamos cruce peatonal, pero también confinamos y delimitamos área que ya de por sí se está utilizando de estacionamiento, ¿no? Muchas veces, y no me dejarán mentir, en muchas de nuestras ciudades, Toluca o la ciudad que me digan, generalmente las banquetas son utilizadas como estacionamiento, ¿no? Bueno, las áreas laterales. Entonces, lo único que estamos haciendo es ampliar banqueta y confinando ya un área, delimitando un área que ya de por sí se utiliza como estacionamiento. Entonces, si ustedes analizan el cambio, no hicimos en circulación vehicular, hicimos absolutamente nada, modificamos nada en circulación vehicular, pero gestionamos mucha seguridad para el peatón, ¿no? No es lo mismo atravesar esta distancia que esta distancia, ¿no? Ah, además, al tener orejas, eh, el peatón se vuelve más predecible para el conductor y viceversa. El peatón tendrá mejor visibilidad, ¿no? Miren, por ejemplo, en este caso de arriba, el peatón tiene que extenderse, ¿sí? Salirse de la banqueta para poder ver, ¿no?
Si tenemos una oreja aquí confinando el área de estacionamiento, porque aquí está peligrando el peatón, ¿no? Aquí está en la calle, aquí está en la banqueta. Y no cambiamos absolutamente nada de circulación vehicular, pero sí aumentamos seguridad peatonal, ¿no? Lo que habíamos dicho, radios de giro abiertos, eso implica altas velocidades, ¿no? En radios de giro menos abiertos, cuando ampliamos banqueta, la velocidad es eh, menor y la visibilidad del peatón es menor y el peatón se hace más predecible para el conductor, por lo tanto hay más seguridad, ¿no? Aquí algunos ejemplos, ¿no? De cómo este tipo de banquetas puede complementarse con mobiliario, con vegetación, texturas de pavimento, ¿no? Mobiliario, por ejemplo, para todo el tema de la bicicleta, ¿no? Lo mismo los señalamientos, así como en el caso pasado que vimos la diapositiva pasada, el mobiliario puede moverse del lugar, los señalamientos también se vuelven más visibles. Vean aquí, este alto está muy en la orilla y al haber un cambio de banqueta, una ampliación de banqueta, es más visible el señalamiento y por lo tanto un peatón también es más visible para cruzar la banqueta. Bueno, otra. Eliminar las cebras peatonales no es la solución. ¿Por qué se hace eso? Bueno, inclusive aquí en Toluca, se ha hecho ese programa de decir el famoso cruce seguro de que no cruce por este lado porque no es seguro, hay que cruzar de este lado. Pero no es la solución, ¿por qué? Porque si esta persona quiere llegar a este punto, y si no hay aquí una cebra peatonal, teóricamente lo tendríamos que mandar a dar la vuelta, ¿no? Así. La pregunta dice, ahí la chica va a esperar a la persona, dice, y también un cuestionamiento, ¿no? ¿Será más seguro cruzar estos 15 carriles que estos 5? Entonces, yo también estoy en contra de quitar las rayas para cruce de peatones mandando al peatón para que cruce por otro lado. Ese es un error. Ese es un error. Otro elemento que platicábamos también, las famosas isletas. Las isletas son un recurso que muchas veces ya se dan de manera natural en algunas vialidades. Tiene varios beneficios, ¿no? Separar conflictos, reducen el tiempo de cruce, te ayudan a mejorar la programación de semáforos. ¿Por qué? Porque aquí hay una vuelta derecha continua, pero también hay un área para cruce de peatones. Entonces, favorece el flujo vehicular, pero también da seguridad al peatón. Vamos a ver. Vean aquí esta intersección, estas personas con una carriola que tienen que atravesar hasta acá, está complicadísimo, porque es una vialidad que parece un patio gigante, un cruce que parece un patio gigante, ¿sí? Pero dense cuenta que aquí, donde está blanco, ya se marca de manera natural donde podría haber una isleta que le ayude al peatón a cruzar, ¿no? Vean, los peatones pueden cruzar ahí y disminuir el espacio que tendrían que cruzar. No es lo mismo cruzar estas cantidad de metros que de aquí a aquí. Y es más, aquí podría haber inclusive una extensión del camellón que haría todavía más fácil cruzar, ¿no? Obviamente tenemos que garantizar que esas isletas tengan un diseño adecuado para accesibilidad peatonal, silla de ruedas, etcétera, ¿no? Vean
Este ejemplo, ¿se acuerdan que platicábamos allí en Paseo Universidad? Que en Paseo Universidad tenemos un camellón como este y tenemos cruces peatonales, pero el cruce peatonal te lleva al camellón y te lleva al pasto, ¿no? Te lleva al árbol, ¿no? Entonces, eh, está, como dice aquí, inaceptable. Ahí en Paseo Universidad, ahí enfrente de Ciudad Universitaria, tenemos algo parecido y no es accesible. ¿Qué pasa aquí? Bueno, dice aceptable pero mediocre. ¿Por qué? Porque si bien viene una silla de ruedas, puede caminar aquí, también tiene cierto grado de peligro. ¿Por qué? Porque aquí puede haber un retorno y el peatón no está cubierto. ¿Qué es lo mejor? ¿Cómo se puede gestionar esto? Así. Ese es algo mejor. Y si pudiéramos poner nosotros aquí unos volardos, sí, que impidan que haga un vehículo de un retorno de esta manera, todavía sería mejor, ¿no? Además, tener otro tipo de... A mí no me gustan mucho estas rayas para cruce de peatones, me gustan más las que son como marimbas, que se les llaman marimbas peatonales, bueno, raya para cruce peatonal, pero de manera transversal, ¿no? Ok, algunas ideas para reducir conflictos peatonales. Vamos a ver. Los movimientos o parar a todos, bueno, parar todos los movimientos direccionales de una intersección en rojo, ¿no? Esto aquí en México no se hace. En algunos lugares de alta afluencia o aforo peatonal, sí se llega a parar todos en rojo para que inclusive el peatón no tenga que cruzar para acá y luego para acá, sino directamente en diagonal. Inclusive, si no mal recuerdo, eh, este, esta, esta opción no está permitida en el reglamento de tránsito del estado, lo cual creo que es un error. Tendría que cambiar a que ya pudiéramos en un momento dado tener unos minutos, perdón, bueno, unos segundos en rojo para que los peatones puedan cruzar, desalojen y ya se puedan seguir con el verde, ¿no? Vean este ejemplo, ¿no? Ok, aquí lo que se recomienda, como habíamos comentado, es utilizar este tipo de tratamiento, todo en rojo, en lugares con volúmenes muy altos de peatón. ¿Por qué? Porque en volúmenes bajos de peatones, cuando tenemos dos rojos, ¿sí? Cuando tenemos volúmenes bajos de peatones y tenemos dos en rojo, alguien siempre se pasa. Alguien de los vehículos siempre se pasa. Porque dice, ¿por qué está en rojo, yo estoy en rojo? Pues me voy a pasar. Y se pasan. Pero si es un volumen alto de peatones, se justifica perfectamente el que tengan unos segundos todos en rojo para que desalojen los peatones. Ok, otra manera de decir que vamos a ser más eficientes las calles es que vamos a poner las calles a dieta. Es decir, de 4 carriles a 3. A ver, esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque muchas veces eh, lo que decíamos, em, el tránsito inducido, que no es más que el fenómeno que se origina cuando damos más infraestructura vial para los vehículos, ¿sí? Ese tránsito inducido es generar más vehículos, generando más carriles, generando más espacio de estacionamiento, etcétera. ¿Qué es lo que pasó aquí? Se generó una ciclovía de cada lado y redujimos carriles, ¿no? Estamos poniendo a dieta a la calle. Es decir, ¿vamos a hacer más carriles para que quepan más carros? ¿O damos un espacio para que circulen más personas? En bicicleta, peatón, etcétera. Transporte público, ¿no? Beneficios. Se reducen las distancias para cruzar, ya habíamos dicho. Se gana espacio para otros usuarios de la calle, como son ciclistas, peatones, personas con alguna discapacidad.
al reducir carriles también se reduce velocidad, ¿no? Y al haber más espacio para peatón, también podemos generar más espacio para otros elementos como arbolado urbano. ¿Se acuerdan que comentábamos para el caso de Metepec, que el pueblo mágico, una de las críticas que se le, bueno, de que podemos decir del pueblo mágico de Metepec, es de que el arbolado urbano o la vegetación urbana en el pueblo mágico es escasa. Y eso es justamente porque hay poco espacio de banqueta. Cuando nosotros ponemos a dieta a la calle, quitando carriles vehiculares para dárselos al peatón, para dárselos al ciclista, tenemos espacio de banqueta para poder elementos como arbolado o vegetación urbana. Muy bien, prácticamente con esta finalizamos, ¿no? Aquí no es más que uso una imagen ahí de una chica, cómo se ve a diferentes distancias, ¿no? Y bueno, con esto terminamos este tema de la accesibilidad peatonal, este tema del eh, calles completas. Todavía vamos a ver en el siguiente tema de ciclista, vamos a ver, vamos a retomar un poco de todo esto y vamos a seguir comentando, ¿no? Pero bueno, porque de alguna manera todos los temas están involucrados. No podemos tratar el tema peatonal sin considerar el tema ciclista o viceversa, o la movilidad de transporte público, etc. Todo se mezcla en la ciudad, ¿no? Eh, por lo pronto, bueno, ahí la dejamos. No olviden hacer algún comentario. Yo les voy a mandar ya en breve la retroalimentación de sus diagnósticos y les voy a dejar ya que con base en todo esto que estamos viendo, ustedes hagan la propuesta de mejora de su estudio de caso. Va a ser ya el siguiente punto. Entonces, por lo pronto, chicos, por lo pronto, ahí estamos. Échenle muchas ganas y nos vemos en la siguiente clase.